sido ampliamente estudiada por la historiografía. Sin embargo, creo que aún quedan pendientes algunos temas que muy bien en el caso que vamos a describir, la doctora Mariana logra encontrar esas vetas que aún no habían sido tocadas con la profundidad como lo hace ella por otros autores. Desde los estudios clásicos, digamos, tenemos los ejemplos de textos de Juan José Moreno, como ya lo señaló la doctora Silvia Figueroa, de Antonio Arriaga, de Silvio Zavala o de Benedict Warren, y que se han convertido en el tiempo en lecturas obligadas e incluso en fuentes de consulta. Pero también existen publicaciones que se han dedicado a la obra de Quiroga, como las de Armando Mauricio Escobar o las de Ricardo León, que el día de hoy nos acompañan. Las perspectivas históricas con que ha sido analizado el personaje incorporan diversas miradas históricas y jurídicas de un acercamiento a su obra. Sin embargo, desde los estudios coloniales del poder, del emprendimiento, del humanista, de su pensamiento político y social, hay múltiples miradas. Hay unas miradas que se han abocado al defensor de indios como educador, y creo que una de las cualidades que tiene el libro que hoy presentamos es que viene a enriquecer la discusión de quienes han estudiado el ideario que conforma el bagaje cultural de donde proviene y se construye el pensamiento de Quiroga, al proponer desde el inicio del libro que la verdadera motivación humanística de Vasco de Quiroga siempre fue la defensa del indio en la Nueva España, desde dos categorías analíticas: el concepto de la libertad y el concepto de la abolición de la esclavitud, en un estado en donde la esclavitud todavía está sumamente consolidada. Y esto me parece un punto que es muy importante en el análisis del libro de Mariana Durán. Mariana no se pierde en grandes cavilaciones, y desde el análisis del discurso jurídico de quienes formaron con sus lecturas e influencias las ideas que conforman al obispo michoacano, articula un ensayo que recoge diversas discusiones jurídicas que la autora ordena en 4 capítulos que van de la biografía, del pensamiento ideológico de Vasco de Quiroga como un abogado, como un diplomático, como un juez, de los principales conceptos jurídicos que sostiene para la defensa y protección del indio, y por último de las experiencias y de la experiencia en particular que desarrolla sobre los pueblos hospitales bajo la base o como la base del pensamiento de Quiroga, que está a lo largo de toda su obra. El cuerpo de la investigación facilita a la autora el abordaje de la discusión central del libro, los significados que desde el derecho medieval y renacentista tienen las categorías de libertad y esclavitud. ¿Quiénes fueron los pensadores que nutrieron de argumentos a don Vasco para discernir en el documento conocido como Informe en Derecho, escrito en 1535, y cito a la autora, las razones que justifican la utilidad y sobre todo la necesidad de la vigencia de la provisión y desarrollo, argumentos que erradicaban la esclavitud y que protegen la dignidad de los indios de la Nueva España, dejando al descubierto la falsa legitimidad con la que los españoles hicieron esclavos a los indios y evidenciando las obligaciones que tenían los españoles para que el proceso de conquista y evangelización fuera pacífico y conforme a derecho. En esta dirección es que en ese alegato explica el tema de lo que significa y de las diferentes interpretaciones que ha tenido
el concepto de la guerra justa, las distintas formas en que se concebía la esclavitud en el derecho romano y medieval, así como las razones por las cuales se pedía la abolición de la esclavitud, en particular para los indios, desde esa tradición jurídica. Expone las fuentes que interpretan las formas de esclavitud, los esclavos por guerra y de rescate, la renta o venta de las obras, a través de la cual los indios como hombres libres podían ser alquilados. Es interesante la manera en que Mariana Durán vincula la formación profesional que tuvo Quiroga antes de convertirse en oidor de la Segunda Audiencia y obispo de Michoacán, cuando llega a la Nueva España. Desde esta idea, solventa los tipos de experiencia y conocimientos que había adquirido el prelado. Marca su trayectoria como abogado, como diplomático, sus experiencias como juez de residencia de Orán y funcionario de la corona en la Chancillería de Valladolid o de Granada. Una vez subrayada la capacidad intelectual y amplia experiencia de Vasco de Quiroga, la autora del libro se detiene ahora en el análisis de las categorías básicas que permitieron al oidor solventar las ideas que dieron origen a la creación de los pueblos hospital como modelo de organización política y social que para la jurista mexicana tiene como trasfondo la defensa y la protección de las libertades del indio. Bajo ese supuesto se involucra Quiroga en la inquietud jurídica que desarrolló don Vasco, tanto del concepto de persona en el indio como de los derechos que éste tenía. En ese mismo sentido, aborda el diseño e instauración de los pueblos hospital como la corporación a través de la cual se podía garantizar ese reconocimiento de persona en el indio y como sujeto de derecho dentro de esa corporación, a través de otro documento que vuelve a analizar desde las técnicas del análisis de discurso. Me refiero a reglas y ordenanzas para el gobierno de los hospitales de Santa Fe, de México y Michoacán. Con base en este documento, Durán Gallardo se explaya en la serie de derechos que derivan de esa interpretación y el carácter contemporáneo de los mismos que intenta homologar a lo que conocemos actualmente como los derechos humanos. Entonces ahí es cuando explica lo que de alguna manera ya muy bien nos ha narrado la doctora Silvia Figueroa sobre la conceptualización del derecho al trabajo, la recreación, el descanso, el matrimonio y la familia, la alimentación, el vestido, la salud, la sana convivencia, la no discriminación, el acceso a la justicia, a elegir y ser elegido, la toma de decisiones para el bien común, el derecho al uso y disfrute de la tierra, la defensa del indio y la instauración de los pueblos hospital, es el modelo de ciudad-derecho. Finalmente, con los juicios en que Quiroga se vio involucrado como actor y como demandador, se encontró una similitud en los planteamientos teórico-jurídicos expresados, tanto en el informe como en las reglas y ordenanzas, respecto de las siguientes ideas: la defensa del indio, que es una constante en el pensamiento quirogiano, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes y la prohibición de la esclavitud. El derecho a la propiedad colectiva de los pueblos es otra de las ideas ejes en Quiroga, así como la defensa del derecho al debido proceso. Como parte del seguimiento de esas ideas, la jurista se detiene en la revisión del pleito con el encomendero Juan Infante contra el protector de indios en el año de 1539. Nuevamente, ejecutando un minucioso análisis de los argumentos sostenidos
y de los alegatos de Quiroga en distintos momentos, despliega ampliamente las ideas que lo acompañaron con anterioridad. De acuerdo con el trabajo desarrollado y desde una perspectiva de conjunto de la obra que acabamos de reseñar, podemos decir que el libro que hoy presentamos, Vasco de Quiroga, la defensa del indio en la Nueva España, es una muestra de los principios filosóficos y jurídicos de los que se nutrió el pensamiento de Vasco de Quiroga. Y esta es la riqueza de la obra, así como de las distintas tradiciones ideológico-culturales que hicieron posible la creación humanística de los pueblos hospital. Muchas felicidades, doctora, por este trabajo, y no me queda más que invitar a nuestro público, a los estudiantes de la Facultad de Historia que el día de hoy nos acompañan, a que lean este libro, que en breve estará dentro de los fondos de la biblioteca de la facultad y que seguramente pueden adquirir, ya nos dirán cómo, aquí cuando tenga su presentación la doctora Durán, para que conozcan realmente el legado cultural que nos ha dejado, que fue uno de los fundadores de esta casa de estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cortés Zavala. Y finalmente, la autora de la obra, Mariana Durán Márquez. Es doctora en Derecho por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Estuvo en una estancia postdoctoral en la Universidad de Navarra, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, fundadora de la Asociación Civil Centro VK, Academia y Acción, centro especializado en estudiar y difundir el legado jurídico, social y cultural de Vasco de Quiroga, oidor de la Nueva España y primer obispo de Michoacán. Es directora general de la Revista Mexicana de Justicias Orales, publicación semestral dedicada al estudio del sistema adversarial en las materias penal, civil y laboral, en su vertiente teórica y práctica, así como los estudios interdisciplinarios que le son afines para su aplicación y conocimiento, entre ellos historia, sociología, filosofía y demás. Sus líneas de investigación están enfocadas a la historia de la justicia y jueces en el siglo XVI, Castilla, Navarra y Nueva España. Tiene escritos diversos libros y artículos científicos, esos últimos dentro de la organización Scopus. Actualmente se desempeña como coordinadora académica del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. La escuchamos con atención, doctora Márquez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Primero tengo que decirles que me siento profundamente emocionada por estar hoy aquí en esta hermosa tierra que vio a Vasco de Quiroga por primera vez por allá de 1533, cuando como oidor de la segunda audiencia de la Nueva España fue comisionado para visitar precisamente el reino de Michoacán. No quiero dejar de agradecer las gentiles atenciones de las autoridades que hoy se han dado el tiempo de estar aquí para presentar la obra, a la doctora Silvia Figueroa, a la doctora Cortés, al licenciado Alejandro Aguja y pues a todos ustedes que a pesar de esta crisis de salud que estamos viviendo a nivel mundial se han dado cita aquí para pues escuchar los comentarios relacionados con esta obra que representó precisamente el producto de una parte de mi tesis doctoral y que bueno, sigo trabajando desde el ámbito de la historia de la justicia, precisamente como comentaba la doctora Cortés y la doctora Figueroa. Mi formación jurídica me traiciona y de cierta forma también me ayudó a ver a Vasco de Quiroga desde una perspectiva diferente a la que se había abordado en tiempos modernos.
Además, mañana, 14 de marzo, bueno, sabemos que se cumplen 455 años de la muerte de Don Vasco, y eso nos debe de impulsar a recordarlo precisamente como el hombre que fue, el hombre docto, el gran jurista, el gran lector. Recordemos que en su testamento hay evidencia de su biblioteca de más de 600 ejemplares que dona al colegio, su colección de mapas. Y bueno, además eso, un hombre caritativo, un juez, un diplomático, un humanista. Recordemos que esto que nos comentaba ahora la doctora Silvia, en relación a esta indignación que seguramente sintió Vasco de Quiroga cuando al llegar con la encomienda de, como oidor, recordemos el oidor es un juez. Situémonos en el contexto de lo que sería en la modernidad, sería un ministro de la Suprema Corte. Eso era Vasco de Quiroga en ese momento en el que llega a la Nueva España. Tuvo que enfrentarse a ese dilema de ver toda la relación que se estableció, esas relaciones de poder entre el conquistado y el conquistador, y precisamente los abusos que sufrieron los indios en ese momento. Y parte de ese tinte humanista que se le adjudica a Vasco de Quiroga está relacionado también con su nombramiento y la posible intervención que pudo haber tenido Gattinara en este nombramiento. Recordemos que Gattinara era consejero de Carlos Rey Emperador y que, bueno, también se presume que tenía ahí un tinte humanista muy claro y muy profundo, y que las designaciones que se hicieron desde España hacia los territorios de ultramar, pues estuvo vinculado y tuvo muchísima injerencia Gattinara para poder instruir al rey emperador Carlos I de España, V de Alemania, para poder dar estos nombramientos en los dominios de América. Un poco en la sintonía precisamente de que mañana se cumplen 455 años de la muerte de Vasco de Quiroga, y que sabemos que es una fecha cierta, porque si bien la fecha de su nacimiento no tenemos certeza de ello, creo que también es un buen momento para que a través de este tipo de eventos académicos, las nuevas generaciones, sin importar qué tipo de formación tengan, pero sobre todo aquí en Michoacán, en esta hermosa tierra que vio a Vasco de Quiroga actuar, podamos seguir conociendo su legado, que los investigadores puedan seguir estudiando sus escritos y sobre todo difundir la gran labor que nos dejó y que es persistente a través de los años, y que justamente pues el propósito materializado que tiene como uno de los muchos resultados es escribir y publicar este tipo de obras. Tengo la firme convicción, a pesar de que no muchos abogados lo compartan, que no muere aquello que sigue transmitiendo conocimiento. Luego entonces, para la historia del derecho, la figura de Vasco de Quiroga representa un parteaguas, y por tanto no podemos dejarlo atrás en el estudio de las aportaciones jurídicas particulares que él hizo. La formación jurídica en su génesis, y porque creo que es importante y puede ser importante para las personas que estamos aquí en la Facultad de Historia en este momento, esta formación jurista, la génesis de esta formación como la conocemos ahora, precisamente se remonta a la tradición de la Universidad Medieval del siglo XI, que Vasco de Quiroga va a conocer en el siglo XVI, donde se estudiaba que el derecho común, el jus commune. ¿Cómo estaba conformado el jus commune? En dos vertientes: el jus civile, que es el derecho civil, conformado por 5 libros, que se extraen de la compilación que hace Justiniano, que era emperador del Imperio Romano de Oriente. Para ese momento el Imperio Romano de Occidente, con su capital en Roma, ya había caído. Y Justiniano, el Imperio Romano de Oriente, sigue de pie, cae a la par de la caída de Granada, se presume la caída del Imperio Romano de Oriente. La extracción de todos estos libros de la compilación de Justiniano, que son 4 libros, es justamente lo que
6 siglos después, conforman el ius civile que se enseña en la universidad y que es la primera vertiente del ius común, del derecho común que se enseña en la universidad medieval. La segunda vertiente, el ius canonici o el ius canonicum, compuesto por 6 libros de una composición meramente medieval y tardía. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 6 libros se conformaron el primero con las secretarias de Graciano en el siglo XI hasta el siglo XV, ya con las extravagantes comunes. Esto porque es importante mencionarlo, porque precisamente sabemos que la importancia y el peso de los argumentos que desarrolla Vasco de Quiroga, precisamente desde el ámbito de la protección de los derechos, ya aquí en particular en estas tierras de Nueva España, estuvo vinculado a esa formación humanista y a esa formación jurídica que tuvo en la universidad medieval. En la universidad medieval no era nada como conocemos ahora, en relación a los grados académicos. El primer grado académico era el bachillerato, el segundo era el de licenciado y el tercero era el de doctor. Muy pocas personas podían acceder al segundo grado académico, que era el de licenciado, y al de doctor ni se diga, era mínimo. Vasco de Quiroga se licenció en Derecho Canónico. De hecho, nosotros sabemos ese dato porque en el momento en el que llega su nombramiento como oidor, él hace la aclaración porque lo ponen como licenciado en Teología y él dice, no, yo soy licenciado en Derecho Canónico. ¿Por qué? Porque también se podía ser licenciado en Derecho Civil, licenciado en Leyes. ¿Okay? Respecto al ámbito de protección y esta formación humanista que desarrolla Quiroga, representa también un estudio transversal a todas las ciencias sociales y en particular el propósito de este libro es desarrollar 2 figuras que bien ya han abordado las doctoras, la libertad del indio particularmente, y en segundo lugar, las corporaciones jurídicas con la fundación de los pueblos hospitales de Santa Fe. Respecto al primer punto, la libertad del indio, recordemos que los oidores, ya les comentaba, los jueces que integraban esta real audiencia, llegan con la consigna de dar cumplimiento a esta real cédula del 2 de agosto de 1530, dada por Carlos Rey Emperador, que establece la prohibición de la esclavitud en sus 2 modalidades, por guerra y por rescate. Años más tarde, los conquistadores, ven mermados sus intereses económicos personales, convencen a Carlos Rey Emperador desde España que eche para atrás esa cédula. En 1534 se expide otra cédula que autoriza el cautiverio en guerra justa y que permite que todas las personas, los indios particularmente, pudieran ser habidos en buena guerra, aprendidos y habidos en buena guerra. Esta disposición se presume, despierta los ánimos de Quiroga para que en 1535 escriba su información en derecho, y la información de derecho, justamente es esto, un texto de integración tanto doctrinal, con las fuentes que ya nos comentaban amablemente las doctoras Luciano de Samosata, Tomás Bio de Cayetano, Tomás Moro, Jean Gerson, que el propio Quiroga, si ustedes consultan directamente la información de derecho, los menciona. Pero además, una integración legal dentro de la propia información en derecho. Vasco de Quiroga va a hacer uso de Gallo, de Paulo, de Teodosio I, ¿quiénes eran? Ellos al final del día, los juristas lo sabemos, nos los enseñan en las clases de derecho romano, constituyen grandes autoridades de ese derecho romano como antecedente de lo que a nosotros los juristas nos enseñan del derecho civil, cómo se construyó el derecho civil. Para estos momentos, y desde la época de los romanos, ¿por qué se llama derecho civil y por qué se le considera derecho como derecho civil? Porque el derecho no podía ser entendido fuera de las chivas, de la ciudad. ¿Ok? Entonces, partiendo de precisamente la aportación de Gallo, si nosotros estudiamos a Gallo directamente, nos vamos a dar cuenta que su definición de derecho de gentes, Vasco de Quiroga la va a utilizar como un argumento irremediable para impulsar la libertad del indio.
¿Qué es lo que dice Gallo en relación a la información de derecho? Les voy a leer textualmente y esto viene de las institutas. El derecho de gentes es el derecho que la razón natural establece entre todos los hombres y se observa uniformemente entre todos los pueblos y se llama derecho de gentes, como si dijéramos que es el derecho que usan todas las naciones. Si bien es cierto que a nosotros los abogados nos enseñan el derecho romano, nos enseñan la parte privada, pero el derecho romano público ya existía. Roma fue un gran conquistador de naciones, necesitaban tener orden para poder tener control de las sociedades que iban conquistando. Esto era el derecho de gentes, el derecho que yo iba a ir replicando de nación a nación que iba conquistando. Recordemos que precisamente Hispania, como parte del Imperio Romano, es la península ibérica y entre ellos pues Castilla y Aragón, integrados dentro de estos reinos, que hasta el siglo XIV la península ibérica estaba integrada por 6 reinos que incluía precisamente Cataluña, el propio Portugal. Pues de ahí extraen todas estas figuras de derecho que cuando llegan los hispanos a América intentan aplicarlo en nosotros, en el territorio en el que están aquí y con la gente que encuentran aquí. De este modo, y tomando esta concepción de derecho de gentes y lo que representaba la esclavitud para el derecho romano únicamente aceptaba como la esclavitud 2 supuestos: la captura bélica generadora de cautividad o nacer esclavo. A la llegada de los españoles al territorio, que denominarían como la Nueva España, recordemos que hubo 4 virreinatos en América de España, Nueva España fue uno de ellos, el primero. Entre los indios no eran conocidas estas formas de esclavitud que prevé el derecho de gentes, por lo que la aplicación de estas figuras no podía ser considerada legal. En su información en derecho, Quiroga referirá que el uso de lo que los españoles dieron a esta denominación de esclavo fue un término usurpado y corrompido y por tanto un modo de esclavitud falso y corrupto, pues no se debía permitir por una vía lo que por otra se niega, ni hacerse fraude a la ley ni a la libertad. A partir de estos argumentos es que toma su debida importancia precisamente el segundo punto al que refería, que es la corporación jurídica, es decir, la instauración, la instauración legal de los pueblos hospitales de Santa Fe, tanto de Los Altos en la Ciudad de México como de La Laguna aquí en Michoacán. ¿Qué significaba esto? Que en el momento en el que se consiguiera que el hombre, el indio, se reconociera como libre, iba a ser un sujeto que podía acceder a la justicia, que podía ser reconocido por el derecho. Pero en estas épocas, ¿cómo se lograba esto? La titularidad de los derechos del individuo estaba condicionada a la unidad de medida del orden en la cultura jurídica del medioevo, que representaba que el sujeto era necesariamente colectivo. Es decir, estamos hablando de una concepción corporativa de la sociedad como un rasgo constitutivo de la misma. Nada que ver con lo que nosotros pensamos y actuamos hoy en día cara a lo jurídico, ¿cierto? Nosotros sabemos que por propio derecho podemos recurrir a un tribunal a pedir justicia. Para este momento, el hecho de que se tuviera esta concepción corporativa de la sociedad significaba que el hombre, el individuo por sí mismo, era concebido por el derecho como mero soporte físico, como solo carne. Y hasta en tanto no perteneciera a un agregado colectivo, no podía gozar de una condición subjetiva frente al derecho. Es decir, necesitaba de una adscripción o de una pertenencia colectiva para gozar de derechos. De esta forma, es como planteo que precisamente Vasco de Quiroga, teniendo esta formación jurídica,
Posteriormente, iniciando como primer punto, conseguir la libertad del indígena, del indio. Como segundo punto, ¿qué va a lograr? Necesita que estén reconocidos por la autoridad, necesita que gocen de derechos.